Segunda de Corintios, capítulo 8. Versículos del 1 al 15. Dice así la palabra del Señor en esta tarde para nosotros. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que así como se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para vosotros holgura y para vosotros escasez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Amén. Hermanos, la semana pasada aprendimos del capítulo 7, si usted recuerda, de esta misma carta de Segunda de Corintios, cómo la iglesia de los Corintios se había rebelado contra la sana doctrina y contra su pastor. Pero también cómo ellos después se arrepintieron de sus malos caminos y su relación con Dios y con su pastor, que era Pablo, el apóstol Pablo, fue restaurada. Ahora en el capítulo 8, ya ellos restaurados, ya en unidad, ellos están listos para trabajar en unidad y Pablo puede ahora tratar con ellos un tema de suma importancia para la iglesia, un proyecto misionero. Este proyecto misionero
Era suplir las necesidades de la iglesia hermana que estaba en Jerusalén. Ese era el proyecto misionero que tenía en mente el apóstol Pablo. Y hoy, hermanos, comenzamos a hablar de un tema muy importante en la vida de la iglesia, el tema de la generosidad. Hemos titulado este sermón Un ejemplo de generosidad. Y en estos capítulos 8 y 9, hermanos, estos capítulos son claves porque nos proveen el modelo correcto de cómo todas las iglesias del Nuevo Testamento deberían ofrendar y cómo no deberían ofrendar. Dividiremos la Sagrada Escritura que ya leímos en 3 importantes encabezados. Número 1, el ejemplo de generosidad de las iglesias macedonias. Número 2, la gran generosidad de Cristo. Y número 3, la generosidad de los corintios. Comencemos con el ejemplo de generosidad de las iglesias de Macedonia. Vaya por favor de nuevo a su Biblia, 2 de Corintios capítulo 8, versículo 1, nos dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Lo que motivó a las iglesias de Macedonia en ofrendar fue la gracia de Dios. Fue la gracia de Dios. Y Pablo utiliza a las iglesias de Macedonia como ejemplo de lo que es dar con generosidad. Estas 3 iglesias que Pablo tenía en mente era la iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalónica y la iglesia de Berea. Hermanos, y lamentablemente la región de Macedonia, donde estaban ubicadas estas iglesias, estaba hundida en la pobreza, destruida por las guerras y saqueada por el ejército romano. Esta era la situación de nuestros hermanos en el área de Macedonia en ese momento. El versículo 2 nos muestra cómo ellos, a pesar de todo esto, no dudaron en suplir las necesidades de sus hermanos que estaban en Jerusalén, que estaban en necesidad. Y el versículo 2, vaya allí a su Biblia, nos continúa diciendo, de hecho, quédese ahí todo el tiempo en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 1, ahora vamos al versículo 2, nos dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Está hablando de los macedonios, de estos hermanos. Sorprendentemente, estos hermanos macedonios, a pesar de su pobreza extrema, eran extremadamente generosos. Así lo demostró la iglesia de Filipos, los filipenses. Lo demostró con el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 15, nos dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Solamente estos hermanos que estaban en necesidad, que estaban en pobreza, ellos sí ofrendaron. Y en el versículo 3 de 2 de Corintios capítulo 8 vuelve a hablar del mismo tema, hermanos. Vaya allí al versículo 3, nos dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas.
La palabra del Señor nos enseña en este punto 3 principios que caracterizaron a estos hermanos macedonios cuando ellos ofrendaron a Dios para las necesidades de sus hermanos. Principio número 1, ellos dieron conforme a sus fuerzas. Ellos dieron conforme a sus fuerzas. En el nuevo pacto en que vive la iglesia de hoy, nosotros, no establece, oiga bien, no establece una cantidad o un porcentaje. Pero lo que el Señor sí espera es que su pueblo dé continuamente en base a lo que tiene, no a lo que no tiene. Eso de que la credit card, de que usted dé una ofrenda con una credit card y se ponga usted en deuda, eso no es lo que habla la palabra, mi hermano. La palabra habla de lo que usted tiene y no de lo que usted no tiene. Punto número 2, o principio número 2 que nos da la palabra del Señor es que ellos dieron más allá de sus fuerzas. Ellos dieron a pesar de que eran pobres. Dar, mis hermanos, es una gracia que proviene de Dios. Y a veces nosotros somos engañados pensando que nunca tenemos que dar. Siempre Dios algo le provee a sus hijos. A unos más, a otros menos. Pero siempre nos provee. Así que siempre tenemos con qué compartir con el que padece necesidad. Así que si nosotros o alguno de nosotros tiene problemas en esta área, debe pedir al Señor que le dé la gracia, la gracia que tenían estos hermanos macedonios para ser generosos. Principio número 3, ellos dieron por su propia voluntad. La ofrenda debe ser voluntaria. Los hijos de Dios no deben sentirse ni obligados, ni manipulados, ni intimidados a la hora de ofrendar. Nada de eso debe sentir un hijo de Dios. Y usted va a ver por qué. Vemos que la mayoría, o vemos que la motivación de dar de los macedonios era el amor. Y tanto así que en el versículo siguiente les ruegan al apóstol Pablo que les permitiera ofrendar para las necesidades de los santos de Jerusalén. Fíjense en el versículo 4, mi hermano. Nos dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y aquí vemos un principio muy importante cuando ofrendamos. Ellos veían el ofrendar como un privilegio y no como una obligación. Ellos veían el ofrendar como un privilegio y no como una obligación. Hermanos, la vida está llena de situaciones. Y hay momentos en los cuales nosotros no podemos ofrendar. Hay momentos difíciles. A mí me sucedió en una ocasión, estaba enseñando yo de este tema hace años, y una hermana me preguntó, estaba yo enseñando y yo le dije, bueno, si en un momento determinado usted tiene a su hijo enfermo y lo único que usted tiene, yo se lo llevé así hasta el extremo, lo único que usted tiene en ese momento
es la ofrenda. O compra la medicina o va y ofrenda. ¿Qué hace usted? Y la hermana me dijo, no, yo voy y ofrendo. Le digo, no, mi hermana, no. Su relación con Dios no tiene que ver con el dinero. Es importante, es parte de la adoración, en el culto de adoración, es parte. Pero hay momentos, Dios conoce su corazón y si usted no tiene absolutamente nada en ese momento y necesita usar urgentemente ese dinero en ese momento, cómprele la medicina al niño. Y usted dirá, pastor, eso es muy difícil que pase aquí en los Estados Unidos. Es verdad, es difícil que pase, pero puede pasar. Pero en otros países pasa. Entonces, hermanos, pero cuando el Señor nos bendice, abre puertas y tenemos, entonces debemos ofrendar con amor y con toda libertad, sin ninguna presión, porque ofrendar, como nos enseña la palabra, es un privilegio y no es una obligación. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. Fíjese lo que dijo en su discurso de despedida en Mileto, recordándole las palabras de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 20, versículo 35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras de nuestro Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Yo sé que usted ha experimentado el gozo de dar. Yo lo sé que sí. Qué hermoso se siente cuando nosotros nos desprendemos, no de lo que nos sobra. Muchas veces estamos apretados, pero decimos, voy a dar esto a esta persona. No tiene que ser dinero, hermano. Puede ser cualquier cosa, que usted se desprende de eso que usted valora y usted lo da y usted siente un gozo. Y es un gozo inefable, un gozo precioso en dar. Usted se siente y usted es más bendecido que esa persona que recibió. Eso es algo maravilloso. Más bienaventurado es dar que recibir. Y eso debe ser sin obligación. Espontáneo debe salir del corazón. El versículo 5, hermanos, nos habla del deseo de los macedonios de dar sus propias vidas en sacrificio al Señor. Vaya al versículo 5, dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, los hermanos macedonios, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Note que dice que se dieron primeramente al Señor. Antes que la generosidad cristiana se manifieste en los hijos de Dios, viene una entrega plena a Él. Una entrega plena a Él. Usted no ha visto esos hermanos, o tal vez a usted le pasa, que está tienen una entrega al Señor tan tremenda que tienen las cosas materiales como nada. Y sienten un gozo dar a la gente. Eso es dando todo el tiempo. Y usted ve esos hermanos que son así. Dice, wow, viven totalmente desprendidos. Debemos orar, hermanos. No quiere decir que nosotros no vamos a tener cosas materiales. No es pecado tenerlas. Lo malo es aferrarnos a ellas. Porque las riquezas son inciertas. Hoy tiene, mañana no tiene. Eso es así. Nuestro amor completo debe estar en el Señor. Él es la riqueza más grande que cada uno de nosotros tiene. Cristo. Y esos hermanos macedonios lo entendían claramente. A mí me llama la atención mucho ellos. Por eso. Porque estaban verdaderamente entregados al Señor. Cuando los hijos de Dios están profundamente entregados a Él,
la reacción natural será esa, la generosidad en todos los aspectos de nuestras vidas, en todos los aspectos. En el versículo siguiente, el apóstol Pablo se enfoca en la iglesia ahora de los Corintios y anima a su colaborador, a Tito, el colaborador de Pablo de ministerio, a finalizar lo que él había ya comenzado con ellos, la colecta de las ofrendas para estos hermanos en Jerusalén que estaban en necesidad. Y en el versículo 6 dice, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Tito había comenzado la recolección de ofrendas. La había comenzado entre los hermanos corintios y las estaban recogiendo, como les dije, hermanos, para los hermanos de Jerusalén en necesidad. Pero ahí hubo una interrupción. Y la razón de la interrupción fue posiblemente los falsos maestros y los conflictos que ellos tuvieron con el apóstol Pablo. Por eso posiblemente haya sido el atraso en recoger esta ofrenda. Pero ahora, mis hermanos, ahora que todo había sido arreglado, todas las cosas estaban en paz con ellos, ahora ellos estaban listos. Gracias al Señor, ellos estaban listos y Pablo envía entonces a Timoteo de nuevo para terminar lo que había comenzado, recoger esta ofrenda. Y esta ofrenda tenía un doble propósito: ayudarlos a ellos, a los hermanos de Jerusalén, ayudarlos a ellos económicamente y traer unidad entre judíos y gentiles cristianos, ya que en los comienzos de la iglesia, los judíos y los gentiles, hermanos, se separaban por asuntos religiosos. Ahora en el versículo 7 nos habla de las virtudes que deben acompañar el dar. Vaya allí a su Biblia, versículo 7. Dice, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. El dar debe ir acompañado de todas estas virtudes, hermanos, de todas estas virtudes cristianas: fe, palabra, ciencia, amor. Y en estos y en otros dones, los hermanos de Corintio abundaban, a pesar de ser una iglesia que había desobedecido tanto y tan controversial, como vimos en la carta de Primera de Corintios. Sin embargo, abundaban con dones. Y en el versículo 8 nos deja claro que Pablo no obligaba ni los manipulaba para que ellos ofrendaran. No los obligaba ni los manipulaba para que ellos ofrendaran. Fíjese en el versículo 8, dice, no hablo como quien manda, o como el que ejerce autoridad, tienen que ofrendar. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Pablo les recordó en este versículo que él no hablaba como el que manda, como les dije, o como el que tiene esa autoridad, ofrenden. Y lo hizo para enfatizar que el ofrendar a la iglesia, hermanos, es libre, voluntario y muy importante, por amor. Por amor. Por eso no existe una cantidad o porcentaje cuando damos, sino que el principio es, 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón. Cada uno dé
como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Ves que debe ser por amor? El ejemplo supremo, hermanos, que tenemos de ofrendar libremente y por amor, lo encontramos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto nos lleva a la gran generosidad de Cristo. Véala en el versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hermoso, hermanos. La pobreza de nuestro Señor Jesús la podemos ver claramente en que Él dejó su trono de gloria para tomar la naturaleza humana y se entregó como ofrenda al Padre. Hermanos, sufriendo y muriendo en una cruz por su pueblo, que son ustedes, para enriquecernos espiritualmente y reconciliarnos con Dios. Qué amor tan grande y qué amor eterno. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 8 lo ilustran mejor. Cuando dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En vista de que nuestro Señor dio y sigue dando tanto, esto nos debe llevar a nosotros, sus hijos, a dar como Él dio. Como Él dio, con entrega, con sacrificio, pero sobre todo con amor. Esto nos lleva ahora a mirar cómo Dios obró en la generosidad de los corintios. Vaya allí al versículo 10, donde estamos ubicados en 2 de Corintios, capítulo 8. Nos dice, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Pablo ahora aconseja a los corintios que terminen de hacer lo que ellos prometieron hacer, reunir la ofrenda para los hermanos en necesidad allá en Jerusalén. Debemos recordar que la ciudad de Corintios era una ciudad comercial y geográficamente, hermanos, estaba bien ubicada. Y por esta causa se habían convertido en un hogar o en el hogar temporal o permanente de muchos. En otras palabras, era una ciudad muy próspera. Esto quiere decir, hermanos, que los miembros de la iglesia de Corintios, la mayoría de ellos eran pudientes y algunos de ellos eran ricos. Y esto lo ubicaba a ellos en una posición que podían dar con más facilidad que los mismos macedonios, que eran pobres. Y les habían dado ejemplo. En el caso, por ejemplo, de nosotros, hermanos, como iglesia,
Nosotros vivimos, gracias al Señor, en una ciudad próspera. Esta es una ciudad próspera. Y algunos de nosotros tenemos buenos trabajos. No hay ricos, bueno, que yo sepa, puede ser que haya un rico o dos aquí, pero no lo sé. Ojalá que sí. Pero hermanos, hasta donde yo sé, no hay ricos. Pero algunos de nosotros tenemos más solvencia, ¿verdad?, que otros. Algunos de nosotros tenemos más solvencias que otros, económicamente hablando. Otros tenemos menos, pero todos podemos ser generosos. El principio que aprendemos aquí, hermanos, es que las iglesias que están en mejor posición económica deben ayudar a las iglesias que están pasando necesidades. Ese es el principio. Ahora vemos la actitud correcta a la que Pablo los llama. En el versículo 12, continúa aquí diciendo, vaya conmigo a su Biblia, por favor, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Pablo los llama a dar con la actitud correcta, por voluntad propia. Por voluntad propia. Con un deseo nacido del corazón, no por fuerza. No por fuerza. Para Dios, mis hermanos, lo más importante cuando nosotros damos es la intención del corazón. Si la voluntad no es movida por el amor, no demos nada. No demos nada. Dios no lo acepta. Pero si nos mueve el amor, no se detenga. Dé lo que Dios puso en su corazón. Por eso debemos dar lo que podemos, no lo que no podemos. ¿Usted sabe por qué? Para que el corazón no se desvíe, para que los sentimientos no se desvíen, sino que sea una ofrenda agradable a Dios. Porque el ofrendar es entre usted y Dios, y nadie debe meterse en eso. Nadie debe llegar ahí y decir, hermano, pero usted dio menos, pero porque usted casi no va, y qué es lo que está pasando, que yo veo que perdió el trabajo. Mire, hermano, si alguien le pregunta, perdió el trabajo, es porque lo va a ayudar. Sí, hermano, perdí el trabajo, toma $100 para que se ayude, hermano, mientras consigue trabajo. Pero no para ver si usted da o está dando, nada de eso. Ahora, muy importante también, vaya al versículo 13 al 15, vamos a leer, dice, porque no digo esto para que haya para vosotros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Aquí le está diciendo Pablo a la iglesia de Corintios en este momento. Por eso la ofrenda que se recogió entre los corintios no era para que ellos dieran tanto que se quedaran entonces en necesidad. No, no es así. No es que usted va a dar tanto que usted se va a quedar pobre. No es eso. Lo que nos enseña la palabra de Dios es que demos para suplir la necesidad de los hermanos, como ellos hicieron, suplir la necesidad de los hermanos de la iglesia de Jerusalén. No para hacerlos millonarios, para suplir sus necesidades.
En otras palabras, los creyentes que tienen más de lo que necesitan deben ayudar a los que necesitan. Esto es precisamente lo que nos dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo, el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, mire la pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Imposible, ¿verdad? Imposible que yo tenga que comer y tú te vayas a dormir con hambre. ¿Cómo mora el amor de Dios en mí? Como iglesia debemos velar por las necesidades de los hermanos que están entre nosotros. Debemos estar pendientes de las necesidades. Todos, sobre todo los diáconos, ¿verdad? Ellos tienen esa responsabilidad. Más grande la tienen ellos, velar por las necesidades de los hermanos en la congregación. Pero también, mis hermanos, como el Señor nos dirija por las necesidades de las iglesias hermanas que están en otras naciones. La iglesia debe ser misionera, yo siempre lo he dicho. No, pastor, es que todavía nosotros no tenemos mucho o no somos muchos o lo que sea, mi hermano. La palabra. Seamos 2 o 3, seamos 5, seamos 20, 40, lo que sea. Nosotros debemos hacer la obra de Dios dentro de nuestras capacidades, pero hacerlo. No esperar que la iglesia se esté reventando y las arcas llenas de la iglesia y ahora sí podemos porque nos sobra dinero. No, mi hermano, no. Tenemos que caminar por fe como nos dice el Señor en su palabra. La obra es de Dios, la obra no es nuestra, es de Dios. Y Él es el que sostiene la obra. Yo soy testigo de eso, hermano, 6 años aquí. Y el Señor nunca nos ha faltado nada y para la gloria de Dios, puedo decir, siempre hemos podido ayudar. No yo solo, todos juntos como hermanos. Como iglesia local, ustedes saben, mis hermanos, que estamos ayudando a 2 iglesias hermanas fuera de los Estados Unidos. Y tal vez en el futuro, ese es mi deseo, podamos ayudar a otras más. Con algo, como sea. Y hermanos, y no solamente económicamente, sino que algunos de nosotros que tienen el llamado vayamos allá a apoyarlos también. Porque no es solamente dinero. Hay hermanos que necesitan recursos, evangelistas, hermanos que vayan, maestros que vayan a enseñar por 1 semana, 2 semanas, ayudar a esos hermanos que se están levantando. Esos hermanos están predicando el evangelio. Estas 2 iglesias que estamos por la gracia de Dios apoyando, ellos están predicando el evangelio. Y nosotros estamos con ellos a través de las oraciones y a través también de las ofrendas. De esa manera ellos pueden dedicarse mejor a la obra del Señor. Y con esto, hermanos, quiero aprovechar para dar gracias a Dios y también a todos ustedes porque ustedes son una iglesia generosa. Porque ustedes dan para las necesidades de la iglesia local, pero también dan para las necesidades de las misiones. Y yo quiero darles gracias a todos ustedes. Que Dios los bendiga, hermanos, no solamente espiritualmente, sino también materialmente, para que ustedes sigan poniendo al Señor primero y ustedes puedan seguir dando para la gloria de Dios. Mis hermanos, hemos aprendido hoy algo muy importante como iglesia. Número 1, que no se necesita tener mucho para ser generosos.
no necesitamos tener mucho para ser generosos. Que necesitamos pedir al Señor que nos dé siempre corazones generosos, porque dar es una gracia que proviene solamente de Dios. Es una gracia que proviene de Dios. Y qué hermoso cuando sentimos esa gracia en nuestros corazones, la alegría y el gozo de dar. Esa es la manera más alta de vivir, hermanos. Cuando usted vive para los demás, cuando usted vive para Dios sirviendo a los demás. Esa es la manera más alta de vivir en este mundo. Que la motivación, número 3, que la motivación cuando damos debe ser siempre el amor. No se olvide de eso. La motivación en su corazón. Cuando usted sienta algo en su corazón que no es la motivación del amor, frénese, ore al Señor, ¿verdad? Ore al Señor. Dígale: Señor, yo quiero dar con libertad, con amor. Esa debe ser. ¿Por qué? Porque esa es la ofrenda que verdaderamente Dios recibe. Le agrada. Esa es. Hemos aprendido también, hermanos, que nunca debemos ser manipulados ni intimidados a la hora de dar. Ningún hermano, ¿verdad? Usted ve, gracias al Señor, nuestros hermanos que están aquí, que dirigen y recogen la ofrenda, jamás ellos han manipulado a nadie. Ellos oran, ellos les dicen la verdad bíblica, es parte de la adoración, es algo hermoso delante de Dios, lo usamos para la extensión del Evangelio, pero nunca es manipulación, para que cuando usted dé por amor, libremente, y la cantidad que Dios puso en su corazón. Número 5, aprendimos también que debemos dar a Dios lo que ellos nos ha prosperado, como Dios nos haya prosperado. No quite prestado para dar. No. Lo bíblico, lo que dice el Señor, es que usted da de lo que Dios lo ha prosperado. Eso es lo que dice la palabra y debemos ser obedientes al Señor. Por último, mis hermanos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió algo verdaderamente hermoso a la iglesia de los filipenses acerca del ofrendar a Dios con generosidad y con amor. Vaya la palabra conmigo y con esto ya casi nos vamos. Filipenses capítulo 4, versículos 17 y 18. Mire qué hermoso. Filipenses capítulo 4, versículos 17 y 18 nos dice: no es que busco dádivas, el apóstol Pablo diciéndole a los filipenses, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Fíjense, mis hermanos, que estos dos versículos podemos ver dos cosas muy importantes. Número 1, cuando él dijo, no busco dádivas, sino busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Esto quiere decir que el que da con generosidad y por amor cosechará bendiciones espirituales abundantes. Eso es lo que quiere decir. El que da con generosidad y por amor
cosechará bendiciones espirituales abundantes. Y número 2, hermanos, cuando dice que estas ofrendas son un olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, quiere decir que cuando las ofrendas son dadas con generosidad y por amor, se convierten en un sacrificio espiritual de adoración agradable a Dios que sube hasta su presencia. Eso es lo que quiere decir. Por eso el ofrendar es parte de la adoración en el culto o en el servicio a Dios cada domingo. Hermanos, que la motivación de su corazón hoy y siempre sea dar por amor, no por obligación, no por manipulación. Que cuando usted dé aquí en la iglesia o cuando usted dé en otro lugar algo a alguien, lo mueva el amor. Porque si lo mueve el amor, es Dios. Y esa ofrenda que usted dé aquí o dé en otra parte, va a ser un olor fragante delante de la presencia del Señor. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor, que es preciosa para nosotros y nos guía. Permítenos, Señor, en esta tarde, siempre obedecer tu palabra, que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos, lo hagamos por amor. Nunca, Señor, que demos por obligación, porque ciertamente tú amas al dador alegre. Te pedimos todo esto en el nombre que sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén.